Vamos a ver juntos en la Biblia Génesis 6 del 5 al 8. Es Génesis 6 del 5 al 8. Si ya encontraron, les voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a saludarnos. Hola, ¿cómo están? Sí, mucho gusto. Hoy vamos a aprender sobre el arca de Noé de la lección número 7. Primero, veamos en el versículo 5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como sabemos bien, Dios da juicio a las personas del tiempo de Noé. El fondo de ese juicio es que vio que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Es decir, que está diciendo de que era inexcusable porque se había llenado de tanta maldad. Pero el comienzo de ese pecado, el hombre que siempre piensa y planifica el mal. Y si ven el versículo 13 dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y si ven en el 12 dice: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Corrompido, violencia. También está diciendo sobre la situación de ese tiempo, diciendo que los pensamientos era de continuo solamente el mal. Esto nos testifica de que se habían corrompido demasiado mucho hasta que Dios ya no pudo tener paciencia. Pero hay muchas enseñanzas que nos dan al ver el punto del comienzo de la corrupción. Es el capítulo 6 del versículo 1 al 2. Vamos a leer juntos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El principio de ese pecado, capítulo 6, es decir, que al ver la parte del comienzo del capítulo 6, que tiene el fondo del diluvio de Noé, comienza así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, al ver en el versículo 3, dice lo siguiente, al verlos, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Porque ciertamente él es carne. Ya, ¿qué significa esto? Al pensar a lo que se refiere, es de que hay una diferencia fundamental de posición de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es una diferencia en la que no puede ser unida. Es una diferencia de la distinción. Pero de que diga de que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres a las hijas de los hombres, significa de que esta distinción ha desaparecido. La desaparición, entonces, de la distinción. Por eso, al ver bien la parte del inicio del pecado, quiere decir que es el comienzo de la distinción. Aunque es una parte muy pequeña, quiere decir que el comienzo del pecado es por la desaparición de la distinción. La desaparición de la distinción. Pero al mezclarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, cuando la diferenciación entre los dos desaparecen, quiere decir que ahí es cuando comienzan los pecados. Al final, esa mezcla de ellos se vuelve por igual, de la misma forma. Es lo mismo con nuestros pecados.
de que digamos que somos cristianos, tiene el significado de ser un grupo distinguido con el mundo. De que seamos un grupo distinguido del mundo se refiere de que tenemos algo en que no se puede mezclarse con ellos, algo en la que no se puede mezclar. Pero, ¿a qué se refiere si decimos que nosotros que somos distinguidos con la gente del mundo nos vamos pareciendo a ellos? Eso se referirá de que es el comienzo de la corrupción. El comienzo de la corrupción. Es decir, que el pecado no comienza desde el principio en forma grande, ni tampoco en forma clara, sino que el comienzo del pecado es en verdad muy pequeño y comienza desde una pequeña grieta. De no ser distinguido, de que no sea diferenciado, quiere decir de que está en un nivel en que todos le aceptan sin tener ninguna objeción. En San Mateo menciona sobre las características de la gente del tiempo del diluvio de Noé de esta manera, de que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. De que diga que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento no son cosas especiales, sino algo muy común. Quiere decir que son asuntos que aparecen obviamente en medio de la vida cotidiana, pero ahí hay algo que falta. Están comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. No debería haber solamente esto, sino que, como dice en la palabra de Jesús, el hombre no vivía solamente del pan. Pero si vive solamente del pan, eso es el problema. Tiene que conectarse hasta la palabra de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero al final, las hijas de los hombres de ese tiempo habrán sido gente que buscan solamente el pan. ¿De qué comer las cosas carnales? ¿De comer, de beber, casarse y darse en casamiento? Claro que los hijos de Dios habrán comido, bebido, casado y darse en casamiento, pero adicionalmente a eso, ellos eran personas quienes adoraban la palabra de Dios. Quiere decir que eran personas que tenían apego. Sin embargo, renunciando a eso, se igualaron. Se igualaron con las hijas de los hombres, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Superficialmente no parece nada, porque son cosas demasiado ordinarias. Pero al verla a Dios eran cosas mortales, porque nuestra alma es un ser que no puede vivir sin la palabra de Dios. Y al final, sin la palabra de Dios, el hombre cae y no tiene otra opción que permanecer en medio de los pecados. Y esos pecados creciendo, hace poco vimos en versículo 5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No tiene otra opción de que dentro de esa corrupción los pensamientos del corazón y todos los planes sean solamente el mal, de alejarse de Dios, de alejarse de ese corazón. Atrás en el versículo 12 y 13, si ven, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Quiere decir de que llega hasta el punto en que se llena de violencia y se corrompe, cayendo hasta lo más perverso. Al ver esto, por el diluvio de Noé nos está mostrando sobre desde dónde comienzan y hasta dónde pueden avanzar los pecados y cuál es el resultado de eso. Esto nos da una enorme lección. Quiere decir que pensemos, por lo menos una vez, sobre nuestro estado actual. Si nosotros, si no tenemos un aspecto distinguido con la gente del mundo. Al pensarlo ahora, hay un acontecimiento triste. Se trata cuando estuve en la universidad. Un superior de mi universidad, viéndome, me dijo lo siguiente. No es viéndome, sino que le dijo al amigo de mi al lado que anda con fervor a la iglesia, señalándome a mí, dijo, viéndole a ese amigo, le dijo lo siguiente: oye, si quieres creer, hazlo como él lo hace. Lo dijo señalándome a mí. Si quieres creer, hazlo como él, y ve a la iglesia como él va. Entonces,
Oh, yo me sentí muy contento. Fue muy bueno. Oh, parece que tuve una vida muy buena en la vida cotidiana. Pero las palabras que le siguieron fueron impactantes. Lo que dijo por siguiente es, hey, mira, él anda sin que otros lo sepan. Aunque asiste a la iglesia, lo hace sin que nadie se dé cuenta. ¿Pero por qué te haces ser peculiar para que todos se den cuenta? Esto es lo que le decía a él, y esas palabras me fueron impactantes. Aunque sabían de que yo asistía a la iglesia y de que creía en Dios, aún así, quiere decir de que no hubo ningún aroma de eso, ninguna. Por eso, al superior de mi universidad le agradaba eso, porque de creer se cree, pero absolutamente no se notaba en nada. Eso era lo impactante, lo impactante. Lo normal es que el cristiano, siendo distinguido, inevitablemente tiene que tener un aroma diferente, pero no tuvo ninguno. Entonces esto se pone serio, se pone serio. Lo que me acuerdo es que en ese momento hubo un amigo en que por el interior tuvo mucha envidia. No sé cómo les será a ustedes. Pero eso es simplemente el comienzo. En ese momento, si no hubiera recibido ese impacto, como el pecado tiene la característica de crecer, porque hasta el pecado más pequeño se desarrolla, ¿no? Como el ladroncillo de agujeta después sube a barjuleta, ¿no? Cada vez más progresa. Esta se va desarrollando. Después, no sé qué es lo que habrá pasado. Como en ese momento, eso me impactó muchísimo. Me acuerdo de que me arrepentí y de que no tengo que vivir así. Volviendo al tema, las personas del tiempo del diluvio de Noé eran así. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de eso es el juicio de Dios. Es capítulo 6, versículos 6 y 7. Veamos capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raerés de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y si ven el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ese juicio de Dios quiere decir que al final del pecado termina inevitablemente con el juicio. Por eso, el comienzo del pecado es diminuto y a veces en el proceso del pecado puede ser que sea muy dulce a los que pecan. Dulce. Como dice en Proverbios, al principio es dulce como la miel, pero por dentro amargo como el ajenjo y como la arena en la boca. Al comienzo es muy dulce. El pecado es muy dulce. Muy dulce. Hay una novela de fantasía de C.S. Lewis. Esa es Las Crónicas de Narnia. No sé si alguien de ustedes la haya visto por película. Pienso de que les será de mucha ayuda si ustedes llegan a leer el libro de las Crónicas de Narnia. La escena en que se puso en la película es la segunda parte de entre las 7 partes del libro de las Crónicas de Narnia. Es el armario, el león y la hechicera. Al ver ahí la hechicera le da unas deliciosas galletas al tercero de entre los hermanos llamado Edmund. En el primer encuentro. En el primer encuentro, ella, aun siendo una hechicera muy terrible, le trató de forma muy amable, diciendo que venga hacia aquí para que se caliente y dándole, ¿cómo le llaman? Una sopita. Y al preguntarle qué quiere comer, como le decía galletas, le daba inmediatamente unas ricas galletas, se las daba con magia al instante. Era muy amable y lo que le daba eran cosas muy ricas. Pero eso en realidad son galletas que al comer por una vez ya no puede dejarla. En realidad eso es el pecado. Es algo en que uno se pone adicto al saborearlo ya una vez.
Esto aparecía en la película, pero la razón de por qué este joven Edmund va de nuevo hacia la hechicera traicionando a sus hermanos es porque quiere comer esas galletas. No es porque odia a sus hermanos. Por eso, yendo hacia ella, le pregunta, ¿puedo comer las galletas? Los pecados son así, la tentación es dulce, pero el final se termina con el juicio de Dios. Sin embargo, como dice en el versículo 8, está la gracia de Dios en el juicio, la gracia de Dios. Si vemos en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aún en medio de eso, Dios otorga la gracia, porque Dios, marquen aquí, y es Ezequiel 33, Ezequiel 33, versículo 11. Es 33, 11. Leamos juntos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es decir, de que Dios no desea la muerte del impío, aunque estén en una posición en la que deben recibir el juicio por permanecer en medio de los pecados, sino que quiere que vuelvan a Dios arrepintiéndose. Ese es el corazón de Dios. Por eso Dios, a pesar de que los pensamientos de ellos y sus planes eran malos, y aunque estaban llenos de en medio de los pecados, Dios les había dado la oportunidad para que vuelvan a Él y les había abierto el camino de la salvación en medio de ellos. El arca de Noé se convierte en el ejemplo del símbolo de la gracia de Dios, que en el futuro vendrá por Jesucristo para salvarnos. Es el versículo 14 y 15 les voy a leer. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios, manifestándose ante la persona llamada Noé, le dijo sobre el juicio y el camino para librarse de ese juicio. Hazte un arca, un barco cuadrado. Si piden de que mencionen las características del arca, se tendrá que explicar sin falta esto a los niños, de que hay una diferencia con el barco común. ¿Cuál es la diferencia? Si piden decir la diferencia, lo primero, en el arca no hay timón para dirigir. No hay timón, porque Dios es el mismo que dirige la dirección. Es así, ¿no? Por eso, está mostrando de esta manera de que la salvación no se puede cumplir si no se apoya totalmente a Dios. La primera es que no tiene timón, lo que controla la dirección. La segunda es que no tiene remo. En otras palabras, quiere decir de que no tiene motor. No puede ir hacia adelante, atrás o hacia los costados. No puede controlar la dirección ni puede ir hacia algún destino. Es decir, que el 100% subirse al arca es confiar el 100% en la providencia y en la salvación de Dios. Es confiar. Es confiar el 100%. Quiere decir que esa es la gracia de Dios. En la gracia de Dios no es que nosotros, a nuestra fuerza y esfuerzo, hacemos algo decidiendo la dirección, sino que en toda dirección y movimiento es confiar totalmente en Dios. Esta es la salvación. Se puede decir de que el arca enseña claramente sobre la gracia de Dios y sus atributos. Dios escogió a Noé y le enseñó el camino para que pueda recibir esa gracia de Dios y la salvación.
Ahora es necesario una reacción. Se necesita una reacción, ¿no? Noé mostró una reacción correcta a eso. Es capítulo 6, versículo 22. Vamos a leer juntos el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La respuesta de Noé, su reacción fue muy apta. Mostró una reacción correcta. ¿Cuál fue la reacción? Fue de la obediencia. De la obediencia. La reacción que debemos mostrar ante Dios, ante la palabra de Dios, es la obediencia. La obediencia. En vez de alguna reacción de estimación o crítica o de alguna razón de por qué lo hace así. De que diga de que Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, quiere decir que obedeció y tuvo fe en la palabra de Dios. En Hebreos 11 menciona de esta manera sobre eso. Es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Es Hebreos 11, 7. Les voy a leer. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que Noé, por fe, fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Quiere decir que nunca había experimentado sobre el juicio de cualquier juicio, especialmente la del agua. Recibió la advertencia de Dios en un estado en que nunca experimentó la lluvia o el diluvio. Pero en lo que Noé tuvo fe y se apoyó, en realidad no fue sobre el contenido del juicio de Dios, sino que fue sobre el juicio que dará con agua. Como dice la expresión, con temor a Dios. En realidad tuvo fe en el mismo Dios quien le dijo esas palabras. Tuvo fe en Dios. Como tiene fe en Dios, en las palabras que dijo Dios, no tiene otra opción en confiar en su palabra, en creer. Eso es lo mismo para nosotros. Al decir que vivimos en el mundo con fe, hay muchas veces en que el contenido de la fe, en realidad, si se dice severamente, no es algo en que lo podamos entender o deducirlo lógicamente. Por ejemplo, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir de que Dios dará qué comer, qué vestirnos y qué beber si primeramente le obedecemos y pedimos. Pero en la realidad, hay veces que no se puede ver de esa manera. En el caso de los universitarios, el tiempo en que uno pasa con agonía es cuando se tiene el seminario justo en el tiempo de los exámenes. Ese es el tiempo en que tienen muchas preocupaciones. Claro que dicen de que habitualmente se tiene que estudiar duro, pero ¿cuántos son los que en realidad estudian diariamente? No son muchos, ¿no? La mayoría estudia cuando se acercan los exámenes, pero el problema es que en ese tiempo que tiene que estudiar mucho es cuando se tiene el gran seminario bíblico. Da una gran preocupación. En esos momentos es cuando tiene validez la palabra. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Pero teniendo fe en esa palabra, viene y participa en el seminario sin haber estudiado en absoluto. Entonces, es preguntarse de que si le irá bien en los exámenes simplemente por tener fe de que Dios le hará estudiar bien. Esto es lo difícil, porque lógicamente esto no se puede entender. Lógicamente. Porque uno tiene que estudiar duro para que le vaya bien en los exámenes, pero si no, nunca le podrá ir bien. Pero esa palabra se escucha como si solamente cree con todo fervor en Dios, Él le hará ir bien en los exámenes sin tener alguna relación casual. La fe, hay veces que la fe es un poco ambigua, porque no podemos entender con nuestro pensamiento. Pero la palabra fe en sí no es una palabra en la que pide nuestra comprensión.
la fe no es que pide la comprensión, porque en realidad es una total confianza. Y el objetivo de la confianza no es que está en el contenido de la palabra, sino que está en el que dice esa palabra, es decir, que está en Dios. En Dios. Por consiguiente, la obediencia es lo que nace de la confianza en Dios. No es que obedecemos porque el contenido de esas palabras son lógicamente razonables. Por eso, en el trasfondo de la obediencia de Noé estaba el temor hacia Dios. Quiere decir que ha mostrado la correcta reacción. Mirando en eso, hay otra misión que recibió Noé, y eso es propagar esta verdad a otras personas. Es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia. La justicia es, en Deuteronomio 6:25, es obedecer a la palabra de Dios, es obrar en la palabra de Dios. Está expresando de que la justicia es obedecer a los mandamientos de Dios. Eso es que, escuchando la advertencia del juicio de Dios, Noé no habrá pensado en sobrevivir él solo, ¿no? Ni de que solamente sobrevivan su familia. Sin falta es muy seguro de que anunció la justicia a todo el mundo. Pero la gente no tenía ningún interés en eso. En realidad, la salvación no es algo que no puede recibir por no saber. Quizás, aunque todo el mundo lo sepa, la razón de por qué no la pueden recibir es porque no pueden llegar a mostrar una correcta reacción sobre la salvación. En vez de una reacción a la obediencia, muestran una de falta de interés u oposición, que son contradictorias. Vamos a ver San Mateo capítulo 24. San Mateo 24 del 37 al 39. Leamos juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Están deseando solamente las cosas carnales, y dentro de poco eso se conecta con el desinterés. El desinterés sobre Dios. El desinterés o interés, la obediencia o desobediencia, es lo que determina el juicio y la salvación. Al final, Noé y los 7 miembros de su familia fueron salvos, y el resto de las personas del mundo recibieron el juicio. Fueron matados. Pero detrás de ese juicio y muerte, en realidad no está en la decisión por los contenidos del pecado, sino que está en la desobediencia e incredulidad de ellos. Y nosotros podemos comprobar de que eso es lo que hizo decidir el juicio hacia ellos. De todos modos, las personas recibieron el juicio y Noé fue salvado. Pero la salvación que le dio a Noé no es incompleta ni insegura, sino que es muy segura y exacta. Y después de eso, a través del arco iris, Dios dijo de que ya no dará el juicio por agua. Así ha dado el aseguramiento de la seguridad de esa salvación. Es Génesis 9. Génesis 9 del versículo 11 al 13. Les voy a leer. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios ciertamente prometió que la salvación hacia vosotros
esa salvación es completa y eterna. Quiere decir de que ya no dará juicio con agua. A través de eso, a través del pacto de Dios con Noé por el arco iris, nos muestra de que esa salvación que nos dará por Jesucristo en los días venideros es una que es eternamente segura y completa. Porque después del diluvio de Noé ya no hubo ningún otro diluvio que cubriera el mundo hasta ahora, ¿no? Por eso, en la escritura del profeta Isaías, dando ejemplos del acontecimiento del diluvio de Noé, inmediatamente después de la profecía de la aflicción de Jesús y su muerte, está asegurándonos sobre la completa salvación. Es Isaías 53. Como es una palabra que sabemos muy bien, la vamos a leer en vez de pasarla por un lado. Es desde el versículos 4 al 6, vamos a leer juntos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es la profecía sobre Jesús. Y al pasar al capítulo 54, nos da la fianza de que la salvación por Jesucristo es tan completa como perfecta. Es versículo 9 y 10, Isaías 54, 9 y 10, también leamos juntos. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Sobre esta realidad del diluvio de Noé, esto aconteció en la realidad, y en medio de eso Noé y su familia fueron salvos. E hizo claramente una promesa con la familia de Noé, y esa promesa se cumplió por miles de años. Tomando garantía de la fidelidad y certidumbre de la promesa de Dios, la salvación hacia ustedes, hacia vosotros, que es por Jesucristo, nos muestra de que esa salvación que nos mostrará por Jesucristo es una segura y eterna. Es la perfección de la gracia de Dios. Así, el acontecimiento del diluvio de Noé se termina. Entonces nosotros deberíamos primeramente aplicarlo a la vida personal de cada uno de nosotros para poder así aplicarla a los niños. Si tomamos directamente algunas lecciones para aplicarla a nuestra vida, ¿cuáles serían? Primero, se mencionó de que el comienzo del pecado es cuando la distinción desaparece. Es decir, que cambia a lo común. Cambia a la normalidad. Quiere decir de que si el cristiano vive igual que las personas del mundo, con el mismo aspecto, pensamiento, y al entrar juntamente con ellos, comienzan los pecados. No tenemos que ser arrastrados fácilmente por las costumbres y modas del mundo. El comienzo del pecado es muy diminutivo. Como dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los pecados comienzan desde lo más pequeño, con lo más pequeño. No tenemos que decir que con esto no pasa nada. No debemos pensar que no pasa nada con algo pequeño, porque al hacerlo una o dos veces, como las tentaciones del pecado son dulces, desde la próxima ya no puede rechazar. No tiene las fuerzas para rechazarlas. Lo que usted debe acordarse sin falta es la soberbia de la rana. La soberbia de la rana. ¿Ustedes saben la historia de la rana soberbiosa? Dicen que la rana sale saltando de la olla al entrar cuando el agua está caliente. Pero si se les mete cuando el agua está fría y se va calentando el agua, ¿qué pasa?
Si se calienta, se cocina completamente. Pero no deben pensar que la rana se cocina completamente por no poder sentir el calor. La rana sí se da cuenta, sí lo sabe. Pero como nosotros sabemos, la rana es un animal de temperatura variable. Su temperatura corporal cambia dependiendo del ambiente exterior, ¿no? Por eso, se adapta al estar en el agua fría. Quiere decir que entonces se va adaptando de poco a poco en cada momento al subir la temperatura. Se va adaptando de poco a poco porque cambia la temperatura de su cuerpo. Al ir adaptándose llega en un punto que ya no puede adaptarse. Entonces debería salir saltando, ¿no? Pero el problema es que aún en ese momento, en ese punto que tiene que salir saltando, ya no tiene fuerzas. Porque usó todas sus fuerzas, esas energías, en ir cambiando la temperatura corporal en cada momento. Y ya no tiene fuerzas para saltar y salir. Es por eso que es completamente cocinado, completamente. Esa es la soberbia de la rana. En medio puede pensar, esto no es nada, así que no hay problema. Al ir adaptándose de esta manera, al final se le desaparecen las fuerzas. Los pecados son así. Yo puedo con esto, no hay problema, esto no es nada. Al ir haciéndolo así, uno se va adaptándose a eso y le será difícil oponerse a esas cosas. Haciendo así, en un momento cuando ya quiera dejar, no tendrá las fuerzas para dejar, no tiene fuerzas para dejarlo. Los pecados son así, desde lo más pequeño, lo más pequeño. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo se tiene que hacer para evitar desde los pecados más pequeños? Como si vemos en San Lucas 6:45, el Señor dijo, del buen tesoro de su corazón caza lo bueno y del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Saca lo bueno y saca lo malo. Puede ser que los pecados comiencen desde el corazón, pero al mismo tiempo si ponemos lo bueno en vez del pecado, entonces podrá aparecer lo bueno. ¿Qué es lo que pondrán dentro del recipiente del corazón? Se tendrá que acumular la palabra de Dios, ¿no? Si está lleno de la palabra de Dios, aparece la palabra y sus obras dentro de ella. Por eso, si no tenemos la palabra dentro de nuestro corazón, lo que saldrá solamente serán los pecados, aunque procuremos alejarnos de sus tentaciones. Si no hace lo bueno, no hay otra opción. Salen los pecados, no hay medio. Si no lee la palabra ni ora, entonces no puede resistir en pecar. Por el contrario, la palabra y oración es mi vida, pero peco. Esto tampoco es posible. Como la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Por eso, primeramente en nuestra vida tendremos que acumular de poco a poco en nuestro corazón la palabra de Dios, teniendo gran cautela de que los pecados comienzan con lo más pequeño. Es así, ¿no? Tenemos que ir acumulando la palabra en el corazón. Y el núcleo de la salvación del arca de Noé es la gracia de Dios. La gracia de Dios. El antónimo de la gracia es la ley. El núcleo de la ley es ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que paga tal como la dio. Nuestra naturaleza humana es así. Si alguien nos dice algo, tenemos que decirle algo respecto a eso. Si me pega, le tengo que pegar. Es así, ¿no? Si hay alguien amable, ¿qué les parece? Ustedes también quieren ser amables hacia esa persona, ¿no? Pero si uno ojea de reojo hacia mí, ¿cómo quieren hacer? También quieren ojear. Esa es la ley, es ser legalista. Y en realidad esa es la naturaleza humana. Nosotros, dicen que las personas de estos días no les gusta mucho la ley y buscan la libertad. Quiere decir que no se pueden librar de la naturaleza de la ley porque queremos pagar tal como nos dan. Entonces, ¿qué es el arca de Noé? Porque no es algo que se dio tal como recibió. Evidentemente, Dios no tuvo otra opción que dar juicio por los pecados del hombre, pero también otorgó la gracia. Pero la gracia no es algo que se da de lo que recibe, sino que es dar sin haber recibido nada. Dar sin esperar nada a cambio. Esa es la gracia. Por eso nosotros, como personas benditas, ¿cuál es la postura que tenemos que tener ante los otros? ¿Será como legalista o como los que recibieron la gracia? Tenemos que aprender también de esto. ¿Cómo le tratan ustedes a las personas, sea en el colegio, trabajo? ¿Cómo se comportan?
Si alguien me trata bien, le trato bien. Si me compra algo, le compro algo. Pero por el contrario, si yo le compro primero, espero algo de regreso. Cuando hago alguna cosa, espero algo de regreso, pero no lo hacen. Entonces, me enfado. Esta es la postura legalista. Pero Dios nos dio primeramente la gracia sin desear esas cosas de nosotros. Entonces, si somos personas quienes hemos recibido esa gracia, tenemos que saber dar con el amor puro del corazón y no dar tal como lo dio, sea ojo por ojo, diente por diente. Como dice en la palabra de que de gracia recibisteis, da de gracia. Y esa gracia después conmueve el corazón de las personas y los hace volver a Dios. Eso se tendrá que cumplir primero en nuestra vida y después enseñar esa vida de gracia a los alumnos y niños quienes fueron encargados a nosotros. Ayer, al ver en el periódico, vi un artículo que decía que la persona a quien se le dejó encargado el niño le dijo que vaya y pelee como quiera dándole una pistola. No hay que hacerlo así. ¿Eso es ser legalista? Nunca hay que hacerlo así. Por eso, primeramente nosotros, como hemos recibido la gracia, tenemos que ser personas de gracia y pienso que tendremos que enseñar a los niños una vida como personas que dan la gracia. Ya, vamos a orar juntos. Dios de amor, en verdad te damos las gracias. Hoy hemos visto las enseñanzas que nos das por el acontecimiento del arca de Noé. Dios, haz que podamos ser distinguidos como hijos tuyos desde lo más insignificante hasta también ayúdanos para que podamos vencer a todas las tentaciones estando obedientes a tu palabra. Y como personas que hemos recibido tu gracia, conviértenos en personas que puedan conceder la gracia a otros. Haz que nuestros niños en verdad se alejen de los pecados y se acerquen un poco más hacia tu gracia. También haz que reciban tu gracia y sean personas que concedan la gracia a otros. Oramos apoyándonos en el Señor Espíritu Santo, quien nos guía en todo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén.